Buenas tardes a todas y todos. Los participantes reciban un cordial saludo a nombre de Prisma ONG y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quienes realizan el primer Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Perú, el cual busca fortalecer capacidades a todo nivel que mejoren la seguridad alimentaria y nutricional, considerando las estrategias tanto nacionales como internacionales, partiendo de la sistematización y puesta en valor de diferentes experiencias territoriales desarrolladas por universidades, ONGs, empresas, gobiernos subnacionales, startups, entre otras. Mi nombre es Rubit Castillo, soy nutricionista y tengo el agrado de ser la moderadora. Para inaugurar el evento, tenemos las palabras del doctor Wilfredo González Lozada, vicedecano de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenido, doctor González, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los profesionales, estudiantes y público en general que hoy nos acompañan. Tengo el profundo agrado de dar la bienvenida a todos en mi condición de vicedecano de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en esta actividad inaugural del Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN 2021, coorganizado entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Prisma ONG. Como bien lo dijo Rubit, el Congreso aborda un tema central para garantizar la calidad de vida, en particular de los pobladores vulnerables, más aún en este contexto de cambio de condiciones de vida asociadas a la pandemia. Este escenario nos ha impuesto varios desafíos, ¿no? La reducción de los ingresos, una economía global golpeada, cambios sustanciales en la organización del tiempo, la actividad laboral y familiar, y el incremento de las brechas, una de ellas la de los servicios de salud, por ejemplo. Como también se dijo antes, este Congreso convoca a organismos públicos, sector privado, instituciones académicas, todos aquellos actores que de alguna u otra manera son relevantes para entender el problema de la seguridad alimentaria y nutricional. El desarrollo de estrategias para hacer frente a la inseguridad alimentaria requiere de un diálogo profundo y de la participación de todos los actores. Espero que este Congreso sea el escenario inicial que nos permita avanzar en ese sentido. Desde el espacio donde nos encontremos, los invito a participar de este evento y que, independientemente de nuestro quehacer profesional, nos podamos sumar al desafío de contribuir al país para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor González. También tenemos a la doctora Marilu Chiang Echenique, directora ejecutiva de Prisma ONG. Bienvenida, doctora Chiang, queda usted en el uso de la palabra. Muy buenas tardes, doctor Wilfredo González, vicedecano de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, autoridades, profesionales multidisciplinarios de todas las diferentes carreras que se articulan para el trabajo de la seguridad alimentaria y nutricional. Miembros de ONGs, academia, sector público, privado, estudiantes universitarios y todos los presentes. Me complace saludarlos esta tarde y darles la bienvenida en nombre de Prisma a este primer Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN 2021 que estamos organizando con la Universidad Peruana Cayetano Heredia y que ha tomado varios meses y mucho esfuerzo porque consideramos que la seguridad alimentaria y nutricional es un tema muy importante y relevante que debe ser abordado urgentemente en nuestro país. Y de esa manera, más ahora en la pandemia, como ha dicho el doctor González, la seguridad alimentaria se ha venido ha disminuido todo lo que es disponibilidad, acceso, con problemas en la utilización, y esas dimensiones van a ser abordadas en este congreso. Se han revisado los temas cuidadosamente, los expositores, tanto nacionales como internacionales, son excelentes, así que les agradezco de antemano por compartir con nosotros todos sus conocimientos y experiencias que de hecho van a ser de mucha utilidad. Y agradezco también a las instituciones que han colaborado con el CISAN 2021, como son Perusan, el City Pesquero Callao, el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, Bioactiva, el Hub Innovación Colaborativa,
el Colectivo por la Agricultura Familiar y COPEINCA. Bueno, sin más palabras, está inaugurado el Congreso y muchos éxitos para todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Chiang. Ahora pasaremos a dar las indicaciones para la dinámica de este Congreso. Los asistentes podrán ingresar a las salas de su preferencia desde los links que fueron enviados a su correo, ubicados en el archivo Descargar programa. Les sugerimos mantener sus micrófonos y vídeos apagados. Cada día se contará con una conferencia magistral, ponencias en paralelo y pósters de investigación. Les recordamos que a las 9:20 de la noche se presentarán las conclusiones del eje temático del día. Para obtener el certificado, deberán asistir al menos al 70% de las sesiones. La asistencia y permanencia en cada sala será contabilizada de manera automática por la plataforma. Las preguntas podrán enviarlas por el chat al moderador 1 o 2 o 3, según corresponda. Para nosotros es un honor dar inicio a esta jornada de 4 días con el primer eje temático que veremos hoy, producción y disponibilidad. Contaremos con expertos que nos hablarán desde diferentes ámbitos como sociedad civil, organismos públicos, sector privado, cooperación internacional y la academia. Sin más preámbulo, daremos inicio a la conferencia magistral del día 1, a cargo de Óscar Samuel Aquino Vivanco, nutricionista, magíster en gerencia en salud, docente universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia e investigador asociado en la Universidad de Ciencias y Humanidades, exdirector general del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Bienvenido, magíster Aquino, quedamos atentos a su presentación. ¿Los ven, por favor? Sí, se observa su pantalla y se le escucha muy bien. Perfecto, gracias. Primero, dar las gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y a Prisma ONG por haberme invitado a participar y a presentar el tema de seguridad alimentaria y nutricional y una evaluación crítica y nuevos enfoques. Realmente es todo un reto, ¿no? Y quisiera pues, iniciar planteándonos una reflexión, ¿no? Hay un dicho que dice que Dios perdona todo y a todos, ¿no? Los hombres y las mujeres a veces perdonan, pero la naturaleza nunca perdona. Y creo que no hay nada más real para este tiempo que esto, ¿no? La especie humana llegó hace 6 millones de años al planeta y ahora domina el planeta y en algunos casos lo transforma para bien, en otros lados lo transforma para mal, lo sobreexplota, ¿no? Que creen que los recursos son muchas veces actuamos como si las cosas fueran en infinito y no lo es, ¿no? Y nos vamos metiéndonos en territorios nuevos donde hay virus y bacterias que están ahí, que son desconocidas para nosotros y saltan por zoonosis, ¿no? No hay nada como nosotros haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, es lo que va a pasar. Hemos marcado el año 2020 como el año del COVID y va a quedar en nuestras memorias para siempre. Pero la pandemia ha pasado de ser un problema solamente en el ámbito de la salud pública a un problema multidimensional, una sindemia, ¿no? América Latina ha presentado grandes desigualdades de siempre, ¿no? Y estas se han acentuado, o mejor dicho, se han visibilizado con la pandemia. Nuestras relaciones asimétricas están en todas partes, están marcadas en todo tipo, en el acceso al agua potable, al saneamiento, al equipamiento tecnológico, ¿no? Al acceso al internet, a la educación, a los servicios de atención en salud, etcétera, ¿no? En un entorno donde hay todavía sectores muy altos en pobreza y pobreza extrema, ¿no? Lo que por muchas décadas las sociedades han querido enfrentar, pero nos encontrábamos con los indicadores macroeconómicos que estaban en positivo y tratamos de evitar malograr esta tendencia, ¿no? Abro comillas, desarrollo, ¿no? Entonces nos impidió enfrentarnos de manera mucho más decidida y asertiva al cerrar brechas, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que más marca los antecedentes de este problema de seguridad alimentaria para nosotros, ¿no? El contexto social en América Latina para el desarrollo de la seguridad alimentaria entonces está plagado por este tipo por esas huellas. Pero siempre la humanidad, cuando ha tenido estos problemas graves, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para decir algo,
siempre se ha planteado, cambiemos todo, cambiemos el diseño, hagamos cosas nuevas, relanzar el nuevo orden mundial y todo. Pero nos damos cuenta que cuando volvemos existe una nueva normalidad que ha permitido el surgimiento de tendencias populistas y nacionalistas ultranza por todos lados, ¿no? No solamente por todo el mundo, ¿no? La seguridad alimentaria, por lo tanto, debemos plantearla la seguridad humana, ¿no? No estamos hablando solo de la seguridad alimentaria, la seguridad humana debe ser repensada, ¿no? En repensar los paradigmas, ¿no? Porque no estamos hablando de la seguridad humana para preocuparse por las armas, sino una preocupación por la vida y la dignidad humana, como dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo estábamos antes del COVID-19, antes del 2020, ¿no? Como ustedes pueden ver, la población en inseguridad alimentaria del 2014 al 2019 está en inseguridad alimentaria moderada y grave por millones de personas. En el mundo estaba en el 2014 en 1.600, casi 1.700 millones y en el 2019 llega a casi 2.000 millones, ¿no? En Sudamérica, 95 millones en el 2014-16 y en el 2017-19, 129 millones. La verdad es que si queremos ver en situación grave, ¿no? La cosa tampoco cambia mucho. En Sudamérica, del 2014 al 2016, 23 millones y en 2017-2019, 32 millones. Como ustedes pueden ver, las opciones que tenemos, ¿no? Son realmente que no íbamos bien, definitivamente. Ya teníamos problemas, ¿no? ¿Y estos problemas se acentúan por el género? Sí, se acentúan por el género, ¿no? En el 2014, la inseguridad alimentaria para mayores de 15 años, si eras mujer, eran 23% más, ¿no? El número de personas eran 21 millones, 23 millones de mujeres tenían inseguridad alimentaria, ¿no? Y mientras que solo 6.300.000 hombres, ¿no? Disculpen, 31 millones de mujeres contra 23 millones de hombres. En el 2019, ¿no? 36 millones de hombres tenían moderada y grave, ¿no? Contra 48 millones de mujeres, ¿no? O sea, el género es un factor clave para la inseguridad alimentaria. Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se han tomado para enfrentar el COVID que han afectado a la seguridad alimentaria, ¿no? Y la verdad es que hay una ingente cantidad de medidas, ¿no? Una ingente cantidad de medidas. Los países han reaccionado drásticamente, el nivel de respuesta puede ser drástico, moderado o parcial, ¿no? En parcial están nuestras potencias como Brasil y México, que nunca cerraron, ¿no? En cambio, las drásticas como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, ¿no? Hicieron transferencias, ¿no? En protección social, trabajaron transferencias, ¿no? Nuestros bonos, ¿no? Todos los países, el conjunto de países lo hizo. En especies, la gran mayoría, ¿no? Salvo algunos países, ¿no? En control de precios, algunos como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, ¿no? Y aún el Paraguay, igual garantía de suministros básicos, ¿no? En cambio, en seguro de desempleo no ha sido lo mismo. En protección del empleo, los países no han actuado tan homogéneamente como en protección social. En seguro de desempleo, Argentina lo dio, Colombia lo dio y Perú también, ¿no? En subsidios a los salarios, solamente Argentina, Colombia y Perú lo lograron junto a Venezuela, y la prohibición de desempleo solamente fue en el caso de Bolivia, Argentina y Venezuela. En caso de medidas fiscales, aquí créditos impositivos, aquí Perú tiene uno de los 4 países que lo da. Aplazamientos es más común, Perú no lo hace, ¿no? Excepciones, menos común, y reducción igual, ¿no? O sea, las medidas son graves, ¿no? Mire, una de las cosas que hay que evaluar, que es importante ver, es la tasa de desempleo, ¿no? La tasa de desempleo entre el primer y segundo semestre del 2020 y la pobreza extrema del 2019, ¿no? Partamos por la tasa de desempleo, ¿no? La variación entre el primer trimestre de 2020 y el segundo
en Argentina 2.7, en Bolivia 2.3, en Colombia 7.7, Ecuador 9.5, en Paraguay menos 0.3, en Perú 8.5, ese 8.5 representó 6 millones de empleos menos, ¿no? En pobreza nos hemos ido para atrás casi todos los países, Argentina en 10%, Perú en 9.3, ¿no? Como está aquí, todos los países han retrocedido, ¿no? Los dos más graves son Argentina y Perú, los que más han retrocedido. En pobreza extrema, nosotros hemos retrocedido 3.9 en Perú y el mayor es 5.1 en Ecuador, ¿no? Mientras que la variación del proyectado del Producto Bruto Interno al 2020, la caída del Producto Bruto ha sido espectacular para Perú. 13%, menos 13%, ¿no? 10% para Argentina, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cifras alentadoras en el 21, no estamos hablando de cosas serias, porque realmente venimos de un hoyo impresionante. O sea, venimos de una caída realmente muy grande, ¿no? No es fácil para nadie, ¿no? La ejecución de la toma de decisiones para conllevar todos estos dilemas a nivel presidencial debe ser la cosa más terrible, ¿no? Todos los presidentes deben considerar tan grande y cuánto tiempo durará el cierre de la economía, todas las consecuencias que ello trae en todos los aspectos, educación, transportes, turismo, etcétera, ¿no? Los efectos de la caja fiscal, ¿no? En la demanda y oferta agregada del país y tanto el nivel de ingreso de reducción en los hogares. En nosotros ha sido menos 13%, ¿no? La inactividad económica propone un riesgo de quiebra especialmente en la pequeña y mediana empresa y además reducir la cantidad de empleo drásticamente, ¿no? Y encima en un sustrato de niveles elevados de pobreza y desigualdad que incrementan la vulnerabilidad de nuestra población, ¿no? Frente a las enfermedades, ¿no? Mientras que la inversión en sistemas sanitarios nunca ha sido, todos nuestros países siempre han tenido huecos, ¿no? Y entonces ahí la cosa se hace mucho más evidente, la pandemia evidencia todas estas diferencias, ¿no? ¿Y por qué todo lo anterior es importante para la seguridad alimentaria? Muy simple, porque desde una perspectiva de la dimensión de los medios económicos, nos afecta en disponibilidad y acceso, ¿no? ¿De qué manera? Muy bien, América Latina enfrentará la pandemia de una posición más débil que el resto del mundo, es verdad, ¿no? Después de un quinquenio de lento crecimiento, ¿no? Nosotros estamos realmente con pocas capacidades, ¿no? Y existen grandes movimientos de demandas sociales muy amplias, en particular de las nuevas generaciones, por buscar equilibrar las situaciones, ¿no? El porcentaje promedio de informalidad en Latinoamérica es impresionante, es aproximadamente el 54%, ¿no? Con algunos países que tienen 20 como Chile y Uruguay, donde la informalidad alcanza el 20%, en Bolivia alcanza el 80%, según la OIT, dato de 2020, pero veamos el dato de Perú, México, Colombia y Chile, ¿no? Comparemos nuestras tasas en el 2010, en el 2019, en el 2020. En Perú la cosa va muy parejita, de 77 a 73, o sea, la informalidad es parte de nuestra realidad cotidiana y no la visualizamos como tal, como un problema, ¿no? México va del 59 al 55, Colombia va del 51 al 48 y en Chile va de 39 a logra una bajada a 27, ¿no? Entonces, estamos viendo que todo esto son condiciones de vulnerabilidad, pero encima nosotros esta epidemia que con efectos globales hace descenso en el flujo de las inversiones. Nosotros vivimos de las inversiones, de las grandes inversiones que tienen que ver básicamente con minería, ¿no? Y agricultura, y los flujos de dinero se van. Es peor que el año 2008 en la crisis internacional, ¿no? Empeora la situación de los pobres y los trabajadores vulnerables, ¿no? Y proteger a esta población vulnerable hay que aplicar medidas para reducir las tasas de contagio. Y eso no va a ser fácil, ¿no? Sino, miren cómo ha sido cuando hemos adquirido vacunas. Cuando hemos adquirido vacunas han sido los países más poderosos económicamente los que han guardado los lotes más grandes, ¿no?
Ahí hay unas asimetrías increíbles en función al poder económico de cada país, ¿no? Entonces, y encima, no es fácil proteger a estas poblaciones, y encima tenemos población migrante, que en este Congreso Internacional vamos a tener la oportunidad de escuchar a colegas hablar sobre este tema, que creo que es muy importante. Tenemos un país en Sudamérica que ha sacado casi más de 5 millones de habitantes, nosotros tenemos más de 1 millón de ellos aquí, y las condiciones de ellos están en mucha más vulnerabilidad que cualquier otra población, ¿no? Ahí deberemos tener un ojo especialmente en seguridad alimentaria. ¿Cuáles son los pronósticos que se realizan para América Latina y el Caribe en esta dirección, en este año 21-22? Bueno, aquí tenemos problemas, porque la desaceleración de la economía mundial, especialmente la de China, es la que más nos afecta. ¿Por qué? Porque China compra la mayoría de nuestros productos mineros y hidrobiológicos. Así que tenemos un nivel de vulnerabilidad con ellos. Si ellos se detienen, a ellos les da gripe, a nosotros nos da pulmonía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? El trabajo y además eso involucra la reducción del comercio internacional. Todas las cadenas productivas se han ralentizado por el problema de las navieras. Las navieras, hay el 80% del comercio internacional se hace por barco, y los costos de la navegación, de llevar un contenedor de China a los Estados Unidos, por ejemplo, han cuadruplicado su precio. Costaba $5.000, ahora cuesta 20.000. Y encima los productos no están a tiempo, se ha roto la cadena, ¿no? Entonces, las inversiones directas hacia la región han demostrado que nuestras economías están expuestas a vulnerabilidades mundiales, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afecta? Desde el comercio agrícola, vamos, todo lo que es transporte, todo lo que es precio, todo lo que tiene que ver con la producción mundial de alimentos. O sea, rutinariamente, en una semana común, nosotros podemos estar comiendo comidas entre 50 y 60 países, porque estamos totalmente enganchados, o sea, al comercio mundial de alimentos. No es que el Perú... hoy día escuchaba al profesor Amati León decir de que, bueno, tenemos que enfrentar de mejor manera, por ejemplo, nosotros de trigo estamos en una dependencia que a veces fluctúa entre el 60 y el 65%, ¿no? O sea, el pan que uno come en el Perú viene harina de Canadá, de Argentina, de Estados Unidos, de Uruguay, pero entonces vamos a enfrentar el cultivar el pan. Pero ¿qué problema tenemos, no? El comercio internacional, ¿no? El comercio agrícola, importaciones y exportaciones, es una suma y resta de lo que producimos y lo que podemos comprar. Y esto de que podemos comprar está muy atado, ¿no? al mercado de créditos y a las tasas de cambio, ¿no? Que hacen que el gasto en alimentos, ¿no? Que genera la demanda de alimentos, ¿no? Y que genera la presión sobre los mercados agrícolas nacionales e internacionales, genera una elasticidad de los ingresos. O sea, la gente cuando tiene menos ingresos, demanda menos alimentos o demanda un tipo, va dejando de comer algunas cosas. Primero, lo que hacen es, el mayor porcentaje de sus ingresos empieza a incrementarse en alimentos. Va desapareciendo los gastos de diversión, ropa, movilidad, distracción, eso se va desapareciendo, ¿no? Entonces, los productos tienen capacidades inelásticas y la gente se refugia en carbohidratos, ¿no? Entonces, la oferta de alimentos, ¿no? De venta en el mercado, tiene un problema en la intensidad del capital de producción, ¿no? Del país, nosotros. ¿Cómo va las unidades familiares de producción y los insumos que ellos utilizan, que también dependen de la tasa de cambio, ¿no? La intensidad del mano de trabajo para la producción. Nuestro país no es altamente tecnificado para la producción. Las pequeñas unidades de producción familiar tienen muy poca tecnología, ¿no? Y nuestra capacidad de venta al por mayor y por menor, el tipo de almacenamiento y distribución, ¿no? El procesamiento para envasado y lograr, hacen que esto genere un nivel de debilidad en nuestros mercados, ¿no? Y entonces, si vivimos en medios urbanos y tenemos todas estas presiones, un factor crítico para la seguridad alimentaria de las familias en medio urbano, que es casi el 80% de toda la población en el continente, está dado por el salario mínimo. El salario mínimo en dólares, lo más actual, al 7 de septiembre de este año, es en México 213 y
Panamá 625. ¿No? Eso no significa que nos vamos todos a Panamá, porque el costo de la vida ahí también es grande, ¿no? Entonces, noten de que todos estamos por ahí, Brasil, Perú, ¿no? Todos estamos 213, 227, 242, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, oye, ¿cómo llenamos? ¿Cuánto podemos gastar en una ración que llene nuestras capacidades energéticas? ¿Y cuánto podemos gastar en una ración saludable, realmente equilibrada? La pregunta es respondida en el siguiente cuadro, ¿no? El costo en dólares de una dieta de calorías mínima y una dieta saludable en el mundo, regiones y especialmente en América Latina y el Caribe, ¿no? Miren la región sudamericana, ¿no? En una dieta de calorías mínima cuesta 91 centavos de dólar, pero una dieta saludable cuesta $3.71, o sea, 4 veces .1 más, ¿no? Esto nos demuestra que realmente en el salario mínimo, ¿cuál es? ¿La dieta de calorías mínimas o la dieta saludable? Ahí hay toda una discusión que hay que entrar, en algún momento hay que entrar para poder dilucidar esto, ¿no? Pero los costos de una dieta, ¿no? Es importantísimo para el impacto de este análisis sobre las condiciones de vida de la población es muy importante, ¿no? ¿Qué medidas hemos tomado desde Perú para hacer frente a las dimensiones económicas, ¿no? En el acceso hemos hecho transferencias monetarias, hemos dado reactiva y ahora nos estamos enterando de que como estamos ya en el mes 19 de la pandemia, ya algunas empresas no han podido resistir, están cerrando, ¿no? El trabajo temporal que está en proceso, ¿no? Se está tratando de hacer programas sociales de trabajo temporal. El problema es que deberíamos estar trabajando lo que es trabajo digno para que no sea temporal, justamente, ¿no? Entonces, y tener una masa que genere mejores dividendos, pero eso tiene discusiones de lados positivos y lados negativos para la economía. Es una discusión bastante vasta. En disponibilidad, el comercio y flujo de la producción no se detuvo, pero hubo problemas para cosechas porque no había facilidad para la movilidad de las personas. El impacto en la agricultura familiar todavía está muy fuerte y yo me imagino que eso se va a acrecentar una vez más por el tipo de cambio, ¿no? La variación de los costos dependiendo de los insumos de importación, la incertidumbre política, los costos de combustible, ¿no? Y el cierre de fronteras, aunque no lo crean, Tacna y Tumbes, por ejemplo, que es parte de nuestro país, ha sufrido mucho por el cierre de fronteras, porque ellos tienen sus comercios compensatorios con las fronteras de cada país, y eso es una cosa que hay que estudiar bien. O sea, todo el Perú no se comporta igual, las fronteras son diferentes, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de la dimensión de calidad de vida y bienestar que ve consumo y aprovechamiento, podemos ver que en la evaluación de retraso de crecimiento, todas las Américas han podido tener una tendencia a la reducción de la desnutrición crónica, ¿no? Pero al interior de los países todavía hay muchas manchas. Colombia, Ecuador y Perú tienen todavía lugares con desnutrición crónica muy alta y están rezagados, ¿no? La desnutrición crónica en el Perú está en 12.2, ¿no? Pero tenemos todavía al interior cosas que hacer, ¿no? La prevalencia de desnutrición aguda o emaciación también es importante verla. El problema de inseguridad alimentaria en algunos sitios está realmente. Algunos amigos de la cooperación internacional nos señalaron que en algunos distritos ellos han encontrado, de sierra y selva, han encontrado tasas por encima del 10%, ¿no? Porque la tasa de desnutrición aguda en Perú 2020 es 0.4, ¿no? Pero ya hay 37 distritos que nosotros encontramos que tenían más de 100 casos detectados de desnutrición aguda, ¿no? Entonces, la desnutrición aguda en Latinoamérica, ¿no? En 2019 estaba en 1.3, en el Caribe 2.9, en Mesoamérica 0.9 y en Sudamérica 1.3. Y Perú tenía 0.4, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con la desnutrición aguda, ¿no? La prevalencia de sobrepeso también es otro problema. También estamos con problemas de ese tipo, ¿no? Todos los países hay una tendencia desde el año 90 hasta el 2019 de que se está incrementando, ¿no? Y eso es visible. Y en el Perú también, o sea, en Colombia lo tienes justo en los lados. Colombia se desarrolla básicamente en lo que nosotros llamaríamos su sierra, ¿no?
Perú se desarrolla en la costa, y donde hay asientos mineros, y ven, toda la costa de Perú tiene problemas de sobrepeso. Ecuador, por ahí van las cosas también, ¿no? O sea, ¿tenemos problemas de sobrepeso? Sí, sí los tenemos, y eso es, tenemos desnutrición aguda, tenemos desnutrición crónica, tenemos este tipo de sobrepesos, ¿no? Y encima, el sobrepeso, ¿no? En el 2009 estaba en 6.3 y ahora está en 6.6, tiene una tendencia arriba, y la obesidad también, ¿no? Empezó en 2.9 y está en 2.2, ¿no? O sea que si seguimos teniendo este tipo de problemas, ¿no? La prevalencia de obesidad, ¿no? En millones de personas, ¿no? La prevalencia en obesidad en niños y adolescentes, en niños de 5 a 19 años, miren, sobrepeso y obesidad en adolescentes de 5 a 19 años ha pasado, ¿no? Desde el 16.2 a 2016 en 30.5, ¿no? Los datos que tenemos en Perú de tendencia de sobrepeso obesidad en adolescentes, 2007 al 2018, nuestros datos pasan de 12.9 a 19.5 en el 18. O sea que la cosa no nos está yendo bien. El cambio de alimentos ultraprocesados su entrada ha sido realmente fuerte, ¿no? Tenemos una tendencia de sobrepeso, obesidad que hay que tratar de bajarlo, ¿no? En la prevalencia de sobrepeso, obesidad para mayores de 18 años en América Latina, ¿no? Del 2000 al 2002 tenemos una situación interesante. En obesidad en adultos, ¿no? En adultos también la cosa va en el 2000, comparando el año 2000 contra el 2016, ¿no? En Sudamérica teníamos en el 2000 48.6 y ahora estamos en 58, hemos subido 10 puntos, o sea, y obesidad en sobrepeso, en obesidad hemos pasado de 15 a 23, o sea, realmente la situación es alarmante, ¿no? Tenemos una nueva pandemia, ¿no? Y el exceso de peso en los datos de Perú es todavía más preocupante aún, se convierte en un problema grave de salud pública porque algunos lugares como Arequipa están en 65.6, la provincia constitucional del Callao está en 67, Ica en 70% de obesidad y sobrepeso, en exceso de peso, ¿no? Madre de Dios, La Libertad, todas estas regiones están encima de 60, ¿no? Con exceso de peso, que es sobrepeso más obesidad, ¿no? Madre de Dios y Moquegua, ¿no? Están también en 70 y pico, Tacna en 73, Tumbes en 67. O sea, realmente ya el exceso de peso ya es un problema de salud pública en el Perú, ¿no? Ya está establecido, ¿no? ¿Qué ha pasado con el déficit calórico, ¿no? Vamos al déficit calórico. Nosotros hemos tenido en el 2019, en abril, mayo y junio del 2019, en el reporte de la encuesta nacional de hogares ENAJO, te saca que el nacional tenemos 29.5 de déficit calórico nacional, urbano 30 y área rural 28.7, ¿no? ¿Qué pasa en el momento, en abril, mayo y junio del 2020, con el inicio de la pandemia, ¿no? Aparece el dato nacional con 39.6, o sea, hemos subido 10 puntos, ¿no? Y aparece el dato de Lima Metropolitana con 45.5, ¿no? Que es impresionante. El área rural con 38 y el área urbana con 38 y el área rural con 30, ¿no? Luego, la situación ya en abril, mayo, junio del 21, ¿no? Ahorita, nos refleja que estamos en 32%, Lima está en 40%, el área urbana en 27% y el área rural en 28%, ¿no? O sea, nosotros teníamos un problema de déficit calórico ya, y la pandemia lo que ha hecho es agudizar el problema, ¿no? Definitivamente, eso no hay. Los datos duros que son longitudinales en la encuesta nacional de hogares te lo demuestran.
¿Cómo está nuestro perfil productivo como país, ¿no? A partir de los datos del Censo Nacional 2012, claro, porque no hay otra fuente de información. O sea, aquí la agricultura familiar es el 98% de todo, y la agricultura no familiar el 2%, ¿no? Si vemos el género, ¿no? Y la agricultura de subsistencia abarca el 68% de todo, ¿no? Ok, en el género según tipo de agricultura. Muy bien, vamos a la subsistencia. 80% hombres, 20% mujeres, ¿no? Y en las otras dos sistemas, ¿no? En el sistema intermedio y el consolidado, el 12% son mujeres y el 88% son hombres. Ok, ¿cómo estamos cuántas hectáreas tenemos para producir? Muy bien. ¿Cuál es el perfil productivo? Tenemos 2.260.000 productores en una superficie de 36 millones de hectáreas, de las cuales tienen aptitudes agrícolas el 20%. O sea, esta es nuestra capacidad límite. Y no agrícolas el 80%, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales brechas que limitan la competitividad del productor agropecuario? El porcentaje de la superficie agrícola, ¿no? Porcentaje que tiene título de propiedad, 38%. La superficie agrícola bajo riego, 36%. El número de productores que acceden al crédito, 8.25%. Y el número de superficie cultivada que destinan a la venta, 60.2%, ¿no? La producción pecuaria son 2.200.000 productores, en pastos hay 10 millones de hectáreas, pastos naturales 18 millones, por lo tanto pastos manejados es más o menos el 9% y pastos no manejados 91%, ¿no? La superficie agrícola con título 38%, productores con acceso a crédito 9%, productores que realizan buenas prácticas 79% y productores que realizan prácticas de mejoramiento genético 3%. Miren, la variación de la producción pecuaria se nos cayó del 2019 al 2020 muy fuerte, ¿no? En la estadística. Pero, ¿cuál es uno de los alimentos principales y que podríamos ver cómo se ha comportado? Hablamos de el pollo, la venta y precios del pollo en centros de acopio en Lima Metropolitana del Callao 2019-2020. Veamos, comparemos. En enero de 2019, 64.000 toneladas. En enero de 2020, 71.000. Febrero, 62. En febrero de 2020, 71.000. Marzo del 2019, 70.000. Marzo del 2020, 63.000. Y empieza una caída de menos 10%. De ahí sigue cayendo a 8, cae a 16, cae a 12 y en julio cae a 24 y 27%, ¿no? Hay una caída constante, ¿no? De mes a mes, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y ya estamos en nuestras casas, ¿no? Entonces, ahí está el impacto de la falta de trabajo, la falta de comercio, la desaceleración, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, realmente, y la variación de precios, ¿no? En determinados momentos cae muy fuerte, ¿no? Después hay una adecuación y hay una subida nuevamente, ¿no? ¿Qué medidas en relación al consumo tomamos, ¿no? El uso de transferencias en especie mediante los programas sociales, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Donaciones del sector privado, se ha llamado mucho a la donación, ¿no? La organización desde la sociedad civil ha ayudado mucho a través de ollas comunales y comedores populares, ¿no? Y la educación alimentaria, nutricional, creo que hay que decirlo, no tiene ninguna prioridad, tiene muy poco, no es que no tenga, tiene muy poca prioridad y muy pocos recursos. Y ese es uno de los elementos que más cambian, una de las estrategias que tiene más posibilidades de quedarse, de tener mayor impacto, pero su desarrollo es muy lento. Entonces, no han dado prioridad los programas, especialmente los programas sociales, tienen un presupuesto muy pequeño para educación alimentaria y nutricional, cuando debería ser mucho mayor, ¿no? Y para afrontar desde la perspectiva de la calidad y bienestar, tenemos cargas con malnutrición. Miren, siempre se ha hablado de la doble carga, tanto el Programa Mundial de Alimentos como la CEPAL en el 2017 hicieron
Desnutrición crónica más obesidad, ¿no? ¿Cuánto costaría en El Salvador? El 10.3 del PBI, en Honduras el 10.2 y en Guatemala el 16% del PBI, ¿no? Pero hay también triple carga, ¿no? ¿Sí o no? Desnutrición crónica más obesidad más hambre oculta, anemia entre ellas, ¿no? Esto todavía no ha sido calculado y ahora, como bien escuchaba hace poco, la gente con desnutrición crónica puede tener, en una sola casa puedes tener un desnutrido, ¿no? Un desnutrido crónico, un obeso, un problema de hambre oculta y encima alguien con una enfermedad crónica, ¿no? Y ahí es toda una nueva propuesta de abordaje. Ya no estamos hablando de triple carga, sino de cuádruple, ¿no? Y ahí tenemos que repensar todo nuestro quehacer, ¿no? En nuestros aspectos vinculados a la calidad y inocuidad de alimentos, creo que hay normatividad, inspección, control, ¿no? Riesgo biológico, físico y manipulación. Ahí el Perú tiene de sobra normatividad. Normatividad tenemos de sobra, ¿no? Y ahora la estamos adecuando al entorno del COVID-19, que es también muy necesario. Entonces estamos en los tiempos del COVID, estamos adecuando la normatividad. Por falta de normas no hay problema. Creo que el problema está en otro lado, ¿no? Está, por ejemplo, en este tema de control de metales pesados y pesticidas en alimentos. O sea, Jaime Delgado hizo una investigación con 42 muestras, de las cuales 21 muestras de alimentos, ¿qué nos dejó ahí toda la investigación de Jaime Delgado? Que la institucionalidad pública se dedica a hacer este control de metales pesados y pesticidas en alimentos para la agroexportación, pero para la venta nacional esto como que está medio diluido. Quisiera una respuesta del sector público sobre eso. Eso me parece muy importante. El control de metales pesados y pesticidas en el alimento. Los nutricionistas no paramos alentando a que la gente coma verduras, frutas y no sé qué, y no sabemos qué está pasando, ¿no? Y debemos saberlo, ¿no? Y es un deber que nosotros tengamos una idea. Como parte de las perspectivas y conclusiones, ¿no? Cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de muchos ámbitos, ¿no? De medio ambiente, todo lo que es cambio climático, cuidado, porque de la forma como producimos alimentos, como lo estamos haciendo, no es la mejor forma, ¿no? Ahí hay que trabajar mucho agua, el agua también hay que trabajarla mucho, ¿no? Todavía nos falta trabajar en gobernanza, ¿no? Que no solamente es el ejecutar normas, sino llevarlas a cabo y hacerlas cumplir, sancionar, pero con sanciones que sean significativas. Yo he leído cosas así increíbles, empresas que ganan 2.000 millones de dólares y son sancionados por 2 millones de soles. Entonces, no pasa nada, ¿no? Prefiero pagar la multa, ¿no? Para hacer rendiciones de ética y valoración ética y justicia, ¿no? Y la cooperación. En economía, definitivamente la resiliencia, ¿no? La capacidad de competencia y rendimiento justo, con un salario mínimo realmente que sea un salario que pueda mantener y ayudar a que la gente tenga trabajo decente, ¿no? Y en educación y salud y educación, bueno, definitivamente todo lo que tiene que ver con información, capacitación y formación de nuevos hábitos, ¿no? Y trabajar todo lo que es el cambio de comportamiento alimentario, ¿no? Para que con menos recursos se pueda ir salvando la situación, ¿no? Comprando los productos los valores sociales. Aquí hay un problema de confianza enorme. Todo el mundo yo tengo mucho tiempo trabajando en el Estado, ¿no? Y siempre ha habido una mirada que la gente es corrupta, que los procesos están todos mal, ¿no? Entonces hay una mirada ética y una anomia social en el ambiente muy fuerte. La gente que se puede pasar el rojo se pasa, el que cree que es abusivo lo logra, ¿no? Entonces estas cosas tenemos que empezar a cambiarlas. Los valores de los ciudadanos los centros académicos somos parte de la formación ética también de la población, ¿no? La calidad, ¿no? Tenemos que cuidarla, por eso decía lo de los metales, ¿no? Porque nosotros tenemos, como país, tenemos una palatividad muy grande, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Y esto es lo más importante, la institucionalidad. Nosotros, la rotación mira, hemos tenido no sé cuántos ministros, en 5 años hemos tenido 170 ministros de todo tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esto.
O sea, la capacidad de rotación de los funcionarios no puede ser tan alta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, buscar la normalidad. La nueva normalidad no es normal, de ninguna manera. Nuestro sistema nunca va a funcionar de todo bien, y en América Latina peor, que es desigual, ¿no? Este complejo de escenarios sin precedentes para los países ya está dando que lidiar con la pospandemia, donde vale todo, ¿no? Creo que tenemos que poner orden, ¿no? Creo que es la oportunidad más importante que tenemos para robustecer políticas públicas de finanzas, ¿no? Implementar estrategias de desarrollo inclusivas, pero también sabemos que eso es ambicioso, pero se pueden realizar pactos sociales concretos. O sea, así como tuvimos la valentía de hacer pactos sociales con los comedores populares, con los programas de vaso de leche, que deberíamos volver a replantearlos, deberíamos hacer lo mismo para que otros pactos sociales se den, ¿no? En nuestro país. Hay medidas como los sistemas de protección social que hay que apoyarlos, ¿no? O sea, los programas sociales requieren ser repensados para que podamos todos tener una mejor llegada, porque si bien tú le estás dando alimento a un chico de escuela que lleva a su casa, le da pues kilo y medio de arroz, llega a su casa, hay 6 miembros, se diluye entre todos. Entonces, deberíamos trabajar eso entonces por la unidad familiar, tipo el programa PAN-TVC, que trabaja con familia, ¿no? Apoyar los medios de vida a los agricultores, el acceso al crédito, el empleo decente, agregar las cadenas de valor, ¿no? De valor sostenible, y en cuanto a la nutrición mucho más. Los programas de alimentación escolar deberían perfeccionarse y ampliarse, ¿no? Y los circuitos cortos de comercialización también. Profesor Oscar, le quedan 3 minutos. Gracias. Hay que trabajar políticas de fomento en la nutrición, y especialmente en la materno-infantil. Especialmente en lactancia materna no podemos olvidarnos en alimentación complementaria, en agua de saneamiento, en comunicación para el cambio social, ¿no? Con una mirada de familia, porque todo debe trabajar, está bien el territorio, todo, pero desde la familia, ¿no? ¿Qué más? La interculturalidad. Perú tiene 48 idiomas y debemos trabajarlo. Debemos trabajar seguridad alimentaria desde el género, ¿no? Desde las pequeñas unidades de producción que reciben asistencia técnica y capital para mujeres productoras, ¿no? Instituciones que defiendan al consumidor, ¿no? Y un intercambio de alimentos más saludable, con una normativa de etiquetado y parámetros mucho más clara, y que las instituciones públicas sean más transparentes al soltar la información y permitirnos ver a todos qué es lo que estamos haciendo. No es importante implementar normativas en escala y mecanismos apropiados de los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales requieren mayor implementación y más normatividad para poder hacerse sentir como factores de desarrollo, ¿no? La seguridad alimentaria sin seguridad jurídica ni ciudadanía no existe, porque genera impunidad, y la impunidad genera abuso, ¿no? Nosotros desde la academia, ¿no? Debemos fomentar la investigación con una mirada social para comprender el entorno y la anomia en nuestros territorios. Está bien, nuestro trabajo es ciencia básica, pero requerimos también una explicación del contexto, ¿no? Y ayudar a la generación de políticas públicas, ¿no? Ayudar a que esas políticas se traduzcan, las evidencias se traduzcan en decisiones, ¿no? Y una formación cívica contra la anomia social. Todos nosotros estamos aquí para ayudar. Todos los que estamos aquí trabajando seguridad alimentaria somos constructores de un país, y esa es nuestra responsabilidad, porque al final el mayor pecado de una persona culta es la indiferencia. Llamo a su compromiso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Aquino, por su excelente ponencia. Por temas de tiempo no entraremos a la sección de preguntas, así es que agradecemos a los asistentes a la sala y los invitamos a dirigirse a las otras salas con los temas de su interés. Muchas gracias.